Estas cosas forzadamente deben cambiar. Cuando en el libro de Jueces se habla de un encuentro entre Gedeón y uno de los llamados ángeles. Estamos en el capítulo 6 del libro de Jueces, versículo 21. Hacen una serie de cosas y después, en las Biblias que tenéis en casa, vemos al leer los Jueces 6:21. Nicolás, ¿le puedes dar el micrófono? Gracias. Ajá. O anticipo, está escrito que al final el ángel se marcha. El ángel se marcha. Y generalmente está escrito el ángel desapareció. El ángel desapareció delante de Gedeón. ¿Lo ha encontrado? Bien, el ángel del Señor desaparece y después, cuando Gedeón hizo todo, el mensajero del Señor extendió la punta del bastón que tenía en la mano tocando la carne y los panes sin levadura. Ok, siga. Inmediatamente un fuego se desprendió de la piedra, devoró la carne y el pan sin levadura. Después el mensajero del Señor desapareció de la vista de Gedeón. Ok, gracias. ¿Alguien más? Entonces desaparece, se desvanece. En hebreo dice, se fue caminando. ¿Y por qué se fue caminando? Porque los malaquín de la Biblia no son los ángeles que fueron inventados después. Eran individuos de carne y hueso, que comían, bebían, caminaban y se marchaban, se lavaban, podían ser atacados. En general eran peligrosos, era mejor no toparse con ellos. Porque cuando se encontraban había el riesgo de morir. Y así que, como eran individuos de carne y hueso, se va caminando. Las tienen que cambiar estas traducciones, las tienen que cambiar porque son simplemente falsas. No hay discusión, no hay exégesis. Ahí no está traduciendo, están malinterpretando partiendo de la suposición que como los ángeles son este tipo, ¿cómo se marchan? Bueno, desapareciendo. Y no, es que en la Biblia los ángeles no son de este tipo de cosas, por lo tanto no desaparecen. Caminan, nada más. No es exégesis, es traducción falsa, deliberadamente falsa. Están todos los diccionarios que indican qué significa ese verbo, todos, caminar, andar, caminar, todos. Cuando Daniel es visitado por un cierto Gabriel, digo un cierto porque Gabriel en hebreo no es el nombre de un individuo, sino el nombre de un grado dentro de una jerarquía militar, uno que ejerce el poder en cuenta de un él, un Gabriel, un Geber de un él, es decir, un Gabriel. Va a reunirse con Daniel. Entre otras cosas, en el canon católico romano, Daniel es un libro profético, es uno de los profetas mayores. Si tomáis el canon hebreo, Daniel ni siquiera está entre los profetas. Porque no lo consideran. Está entre los llamados Ketubim, los escritos últimos, menos importantes. En cambio, entre nosotros, sobre Daniel se hacen cálculos sobre cálculos porque el fin del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Daniel, Gabriel va a visitar a Daniel y dice, te traigo las órdenes. Sí, las decisiones que fueron tomadas en el concilio de los guardianes. Llega junto a él y en la Biblia está escrito, tomemos a Daniel capítulo 10, versículo 21. Daniel 10, 21. Así verificamos en directo que es lo mejor, en el sentido de que no debéis creer una sola palabra de lo que os digo. Vosotros, si por favor, si tenéis, marcad los versículos que os digo y os controlan en casa, porque es la única forma importante que hacer. ¿Encontrado? Sí. Yo te declararé, dice el texto, lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda en esto, sino Miguel, vuestro príncipe. Pido disculpas, esto es Daniel 10:21. ¿Qué tienes?
Ah, no, rápido, disculpas, nuevo, qué tonto, discúlpenme. 9:21, sí, sí, sí. Mientras aún hablaba y oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, voló veloz hacia mí. Gracias, por favor. Aquí. Ok. Voló veloz hacia mí. ¿Sabéis lo que está escrito en hebreo? Llegó estando cansado de fatiga. Voló veloz aquí, llegó cansado de fatiga acá. Como un ángel no puede cansarse, entonces se dice que vuela veloz. Pero es que no vuela. No vuela. Es incluso uno de los diccionarios más importantes de la etimología hebrea, publicado en la Universidad de Haifa. Está recogido precisamente ese versículo donde está escrito que llegó estando fuertemente fatigado. Entonces, ¿entendéis que no hay necesidad de descubrir nada y bastaría con que contasen la verdad? Bastaría que tradujesen la verdad. Y entonces sabríamos que Gabriel, el imaginado ángel, se cansa. Vaya, sí se cansa. Descubriremos que los imaginarios ángeles se van caminando. Pero descubriríamos porque lo descubrimos como una sorpresa, porque en nuestros libros no está, porque son introducidos esas traducciones. ¿Entendéis? Sin embargo, después se va a mirar, el texto nos está diciendo otra cosa. Como la Biblia habla de Dios y habla de mundos espirituales, bueno, no puede no estar la eternidad. Yo francamente no sé muy bien qué es, en el sentido como se define. Definiría como el tiempo que dura para siempre. Eso no es correcto porque la eternidad es el no tiempo. Es el no tiempo, no sé lo que es, porque nosotros lamentablemente vivimos dentro de algo que procede por mutaciones y las mutaciones de todos marcan un tiempo. Después se dice que el tiempo es una ilusión, de acuerdo, pero en función de esta ilusión se sabía que ya a las 4 debía empezar aquí, de lo contrario, como el tiempo es una ilusión, vengo el próximo año, total, vosotros no os dais cuenta. Porque el tiempo es una ilusión, en realidad, una cosa son los grandes discursos y otra es la vida con la que tenemos que lidiar cotidianamente, ¿no? Entonces, aún así, eternidad, hay un término hebreo con el que Olán se traduce siempre con eternidad, siempre, regularmente. Después sobre Olán haremos un discurso muy curioso que nos lleva muy lejos, potencialmente muy lejos en el universo, literalmente. Entonces, Olán se traduce siempre como eternidad. Este es el diccionario de hebreo arameo bíblico de la Sociedad Bíblica Británica, edición italiana. ¿Hay alguien que pueda venir y leer? Edo, ok, ven. Aquí. Ajá. ¿Me lees lo que está escrito ahí en la palabra Olán? No traducir con eternidad, gracias. En los diccionarios, no traducí con eternidad. ¿Cómo lo encontráis traducido? Eternidad. ¿Por qué? Porque como la Biblia debe hablar de Dios, debe hablar también de eternidad. Porque la idea de Dios que los teólogos han elaborado, cuidado, no es que los teólogos saben algo de Dios. Los teólogos elaboran ideas sobre Dios. Saber es otra cosa. Y de Dios nadie sabe nada. Nadie nunca ha sabido nada. Tanto es así, cada quien es libre de presentarlo como le parezca. Tanto es así que la humanidad lo presentó de todas las maneras posibles, porque nadie sabe nada. Por lo tanto, cuando escuchéis a un teólogo que dice, porque Dios es, sabed que es una elaboración de Dios, porque nadie lo sabe. Entonces, como esta elaboración de Dios, que es legítima, los teólogos que ejerzan los teólogos, faltaría más. Los teólogos deben ocuparse de teología. Sería bueno que no se ocupen o que no se ocupen más de la Biblia, porque la Biblia no tiene nada que ver con la teología, exactamente como la Ilíada y la Odisea. Después de ello, que se ocupen la teología, ese es su trabajo. Dijo bien el Papa Francisco cuando estaba en la Georgia,
Dijo, dejemos que los teólogos estudien sus cosas abstractas. Estoy absolutamente de acuerdo. Lo importante es saber que mientras yo digo que hago como si fuese verdad lo que leo en la Biblia, y miro que sale de ello, ellos deberían decir que fingimos y hacemos como si Dios fuese así. Porque no saben cómo es Dios, no hay nada que hacer, no lo saben. Porque nadie sabe nada de Dios. Por lo tanto, también ellos fingen, yo lo declaro, ellos no tanto. Entonces yo digo que si Olam no significa eso, lo podemos quitar. Es decir, vamos a dejar de traducir Olam como eternidad, dado que ya sabemos que no significa eternidad, porque lo sabemos. Incluso está escrito en los diccionarios, no es que lo diga Biblino, está escrito en los diccionarios. Y así está escrito en los diccionarios, pienso que es oficial. Por lo tanto, esa traducción debe desaparecer.